Buenos días, hermanos. Ahora en este tiempo nos toca a nosotras las mujeres compartir la palabra del Señor, y esta reflexión que voy a tener en esta mañana es de Juan 5:39, y la palabra de Dios dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, en aquel entonces Jesús se referiría a qué escrituras, a la escritura que existía en ese momento, que era la Septuaginta, que era la versión griega del Antiguo Testamento. O sea, los discípulos leían esa escritura, ¿no? Entonces dice: ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces vamos a ver algunos versículos donde dan el Antiguo Testamento testimonio de él, porque Jesús decía: ellas dan testimonio de mí, ¿no? Y una de las escrituras que vemos que dan testimonio de Jesús es el Salmo 22, aquel salmo que Jesús en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Así que ahí se manifiesta Jesús en el Salmo 22, miles de años antes, profetizando lo que él le iba a pasar en la cruz. Después teníamos Isaías 61, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, y me ungió Jehová, y me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y cómo sigue Isaías 61. Ahí él se está manifestando como el sanador de su pueblo, el sanador, el salvador, aquel que da óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, ¿no? Y vino a sanar a todos los oprimidos por el diablo. Así que ahí se presenta otra vez Jesús en esa Septuaginta o en ese Antiguo Testamento. Ella dice: ellas son las que dan testimonio de mí. Y Proverbios 8, que es lo que me quiero detener en esta mañana, Proverbios 8 habla de la sabiduría. Otra vez Jesús se presenta como aquel que es la sabiduría misma. Él se presenta que él estuvo desde el principio, ¿no? Y él existió desde siempre. Y sabemos que Jesús siempre estuvo a la diestra del Padre. Así que ahí se presenta como la sabiduría misma. Bueno, y dice acá en la palabra de Dios, dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra es la que da testimonio de quién es Jesús, de quién es la persona de Jesús. Quería detenerme que hace 40 años recibí al Señor, o por lo menos recibí la imagen del Señor en mi corazón. Bueno, cuando pasé al frente, lo que yo había recibido en mi corazón, porque era ignorante todavía de la palabra, era esa imagen de Jesús en la cruz, esa imagen de Jesús, esa estatuita que tenía mi mamá arriba del ropero. Me acuerdo que tenía una estatuita, y entonces yo en ese momento recibía esa imagen que tenía. Yo dije: yo quiero recibir a Jesús. Pero pasado el tiempo me di cuenta que el Señor dice: las Escrituras, escudriñad las Escrituras, porque ellas testifican de mí. Ellas te van a mostrar quién soy yo. Entonces, después empecé a ver de otra manera las cosas. Y dice: ¿qué significa escudriñar? A ver qué significa. Según la Real Academia Española, dice que aludir al desarrollo de un análisis o examen pormenorizado de algo, tratando de comprender su funcionamiento o su característica. Dice: un examen pormenorizado, un examen, algo exhaustivo, algo que hay que ponerle tiempo, hay que pensar, hay que meditar. El Salmo 1 dice: aquel que medita de día y de noche será como árbol plantado junto a la corriente de agua. Un examen pormenorizado, dice, de algo para comprender su funcionamiento y su característica. O sea, hay que examinar las Escrituras. Dice Proverbios 2, dice: si como a plata la buscares y la escudriñares como un tesoro.
Así que puedo ver que Dios quiere que yo me ponga con la palabra del Señor para que Él testifique acerca de Él. Y ahí en Primera de Juan 1:1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos visto y lo que hemos oído, y han visto nuestros ojos, lo que han contemplado y palparon nuestras manos, tocante acerca del verbo de la vida. Si nosotros vamos a una traducción más profunda, a una traducción más fideligna, el verbo es la palabra. Así que estos apóstoles que están escribiendo esto, Juan está escribiendo esto, dice: yo lo vi a Jesús, lo toqué, palpé acerca de ese verbo de la vida. No hablaban de lo que no habían visto ni de lo que no habían oído, sino que hablaban acerca de Jesús. Bueno, y quiero, para poder ver cómo es esto de una forma práctica, quiero contar un testimonio. Un día me invitaron a cenar a una casa y bueno, entre charla y charla en esa casa, esa persona que me había invitado dijo algo que me dolió mucho, porque se había burlado de mi hijo. Y como somos las mamás, si nos tocan a nuestros hijos, sonamos. Entonces fue tanto el dolor, porque dice que las palabras de algunos hombres son como espadas que golpean. Y me imagino que una espada que te golpea trae mucho dolor. Y esa noche me vine con mucho dolor a mi casa. Y entonces le dije: Señor, yo necesito que vos me consueles en esta noche. Dame una palabra para consolar mi corazón. Inmediatamente abrí la palabra y enseguida el Señor me llevó allí a los evangelios, cuando a Jesús le vendan los ojos y le dicen: a ver, decime a ver quién te pegó. Realmente se estaban burlando del Hijo de Dios, así como se habían burlado del mío. Y ahí me sentí muy identificada con el Señor. Pero esas palabras, a ver, decime quién te pegó, quién te pegó, para mí fueron una bendición. Porque en ese momento sentí la ternura de Dios. ¿Y saben cómo me sentí en ese momento? Que el Padre me ponía en su falda y me decía: hijita, a ver, decime quién te pegó. En ese momento pude conocer la ternura de Cristo. Por eso digo que la Escritura dan testimonio de Jesús. Pero necesito ir para ser consolada, para ser animada y conocer el corazón de Dios. Está muy bueno, ¿no es cierto?, que vayamos a los seminarios, que hagamos cursos. Es muy importante saber toda esa información acerca de las Escrituras. Pero una cosa es estar informada acerca de las Escrituras y otra cosa es conocer la intimidad del corazón de Dios. Y Jesús nos dice que para conocer la intimidad del corazón de Dios tengo que escudriñar las Escrituras. Así que lo que esa noche fue tan terrible al principio, después fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque Él cambia la maldición en bendición. Fue muy bueno ir a la Escritura y ser consolada por la ternura de Cristo. Así que entonces dice: ¿por qué necesitamos conocer el corazón del Padre? La intimidad del corazón del Padre. Porque dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sí? Y dice también, dos cosas, ¿no es cierto? Una, porque el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, y otra, que la gloria del hombre es conocer al Señor. Eso es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida cristiana. Así que bueno, me despido con esto y con las palabras de Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Testifican acerca del corazón del Padre. Bueno, un beso grande
Y bueno, vamos a seguir comunicando por este medio momentáneamente hasta que esto pase. Bueno, bendiciones y un beso grande para toda la iglesia.